este debate tan importante para el país, porque sin lugar a dudas es uno de los temas que está afectando a la ciudadanía en su cotidianidad y por eso se ha vuelto uno de los principales temas en donde la percepción ciudadana empieza a impactar también la percepción sobre los gobiernos locales, departamentales y también sobre el gobierno nacional. Yo quiero empezar con una anécdota. Yo estudié ciencia política en la universidad, tengo más años de los que parece, y en ese momento un profesor me ponía a escuchar el día de elecciones, todo el día, la radio. Imagínense la radio. Y en ese momento, ¿qué era lo que escuchábamos? Estamos hablando de finales de los 90. Y el día de elecciones yo me acuerdo que teníamos que quemaban buses, yo registraba en un cuadernito a lápiz, cómo quemaban buses, cómo había quemas de puestos de votación, cómo había retenes, cómo había lugares en el país donde no se podían llevar a cabo las elecciones como deberían ser por el conflicto armado tan duro que estábamos viviendo en ese momento. Por supuesto, estamos en otro momento, pero estamos también en año electoral y los años electorales y este en particular creo que empiezan a tener retos importantes en temas de seguridad, porque lo que estamos viendo a nivel nacional es probablemente que empieza una nueva espiral de violencia y de violencia política que se puede ver reflejada también en lo que tiene que ver con las elecciones. Entonces, para hacer una solicitud muy sentida y es pararle todas las bolas del mundo a esto, no solamente en los territorios en donde ya se han señalado que hay unas alertas, sino también en otros lugares. Y quiero ya hablar aquí específicamente de lo que puede estar pasando en Risaralda y en el eje cafetero, porque siempre creemos con las imágenes de la palma de cera y con las imágenes del café que somos un remanso de paz, pero resulta que también tenemos preocupaciones, a lo mejor no tan grandes como lo que sufren en el Cauca, pero preocupaciones grandes que es importante aquí traer a colación. Por ejemplo, en la frontera entre Risaralda y el Chocó ya van 4 buses quemados. Esto es el ELN en retaliación por no pago de extorsiones y por supuesto nos preocupa porque no queremos volver a ese pasado en donde teníamos esas quemaduras de buses y en donde luego de pronto el día de elecciones la gente en Santa Cecilia o en Pueblo Rico, Risaralda, no pueda salir a votar por presencia de grupos armados. Yo quisiera que esa historia no la repitiéramos en nuestro país y por eso me parece que es importante tener las acciones eficaces, preventivas en este momento. Entonces, por ejemplo, eso que está pasando en la frontera entre Risaralda y Chocó me parece que merece una atención especial. Esto en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las zonas rurales, pero por supuesto en nuestras áreas metropolitanas tenemos otro tipo de preocupaciones, en particular en el área metropolitana Pereira, Dos Quebradas, tenemos una preocupación muy grande relacionada con organizaciones multicrimen que ustedes conocen porque se han hecho famosas últimamente como La Cordillera, en donde ejercen un control territorial, en donde una de las principales preocupaciones es el lavado de activo. Nosotros no tenemos el cultivo de hoja de coca, por ejemplo, pero sí tenemos identificado el eje cafetero como un nodo y las capitales específicamente como un nodo de lavado de activo y es muy importante atacar esas finanzas criminales en el eje cafetero. Hay que buscar un equilibrio entre el garrote y la zanahoria y creo que el gobierno está todavía buscando ese equilibrio entre el garrote y la zanahoria porque por supuesto, y yo he sido una defensora de la paz, queremos que se abran caminos para la paz en el país, pero queremos también que estas personas que han estado en la delincuencia de verdad dejen de delinquir y puedan someterse a la JEP, pero con todas las garantías para la población civil de verdad, de justicia, de no repetición, de no repetición. Sobre eso hay muchas preocupaciones sobre algunos de los actores que han querido someterse a la JEP,
en Risaralda y que todavía no tenemos garantías o no tenemos la certeza de que hayan dejado de delinquir. Para terminar, preocupante la alerta temprana que tenemos en Dos Quebradas, Risaralda. Hay una alerta temprana sobre las capitales del eje cafetero, pero también hay una alerta temprana sobre Dos Quebradas en Risaralda, precisamente por el actuar de estas organizaciones multicrimen. Aquí se dice que, por ejemplo, la banda criminal La Cordillera se presencia en las 12 comunas del municipio, es decir, no hay ninguna comuna que se esté quedando por fuera, pero tenemos desafortunadamente, y por eso empecé hablando de las elecciones, algunas afectaciones que tienen que ver con, por ejemplo, un candidato a la alcaldía de Dos Quebradas. El 8 de mayo salió a decir: soy el candidato o el precandidato único a la alcaldía de Dos Quebradas por el partido Alianza Verde, y en menos de un mes tuvo que salir del país por amenazas y prácticamente un atentado a su vida, porque tuvo un seguimiento muy fuerte y él ya tenía amenazas desde antes por su trabajo en contra de la corrupción conmigo, y desafortunadamente el hombre de protección tuvo que salir a actuar y prevenir lo que habría podido ser un hecho realmente desastroso. Y luego, al seguirse recibiendo amenazas y hostigamientos, sin desafortunadamente haber podido lograr que el Estado actuara de la mejor manera, se vio obligado a salir del país. Y esas son las historias que no quisiéramos contarle a las nuevas generaciones. Yo estoy absolutamente triste porque es la primera vez que en mi equipo político tenemos amenazas y que nos toca bajar la cabeza. Pero es que la cosa estaba absolutamente, y está todavía para mí, pero yo tengo un poco más de protección, absolutamente difícil en territorios como estos, en donde están estas organizaciones multicrimen, absolutamente organizadas, no solamente defendiendo el territorio, sino el control político que probablemente han tenido y quieren seguir teniendo y ven amenazado por grupos que definitivamente no harían alianzas o no se dejarían financiar por este tipo de organizaciones. Sabemos que hay una nueva comandante del área metropolitana, la coronel, que se han hecho unas capturas en el área metropolitana. Sin embargo, por ejemplo, son los mismos uniformados desde el año 2017. No ha habido un aumento en el pie de fuerza desde el año 2017. Y si queremos tener mejores resultados, necesitamos más pie de fuerza, más tecnología, más inteligencia y sobre todo más voluntad política para que estas elecciones puedan ser esas elecciones en paz, en ciudades capitales o ciudades grandes o en territorios tan pequeños como Pueblo Rico, en Risaralda. No tenemos las masacres que tenemos en el Cauca, pero tenemos las alertas y necesitamos que el gobierno nacional le pare bolas a esos territorios que no solamente han sido los que todo el mundo ha dicho han sido los afectados tradicionalmente por el conflicto armado, sino estos otros en donde estas organizaciones multicrimen tienen sus organizaciones.